Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o cuando sea que estés escuchando El Marajá de San Telmo, un programa que lo grabamos a la tarde, a la noche o también a la mañana. Así es, somos versátiles, flexibles, nos adaptamos a la realidad de los tiempos que corren. Un podcast verdaderamente argentino, se podría decir. ¿Te gustan los sábados a la mañana? Me encantan, realmente es como de mis cosas favoritas. Mira que no soy de despertarme muy temprano, pero viste cuando es otra onda, otro clima, salís a caminar con el perro, casi no hay nadie por la calle, el que está en la misma onda que vos, sentís que tenés todo el tiempo del mundo, después te das cuenta que entre que mirás un reel y te pusiste la tostada, ya se te fue la mitad del día, viste, bueno, pero no me encanta, es una ilusión, cada sábado de la mañana es una ilusión. ¿Hablás con este entusiasmo a la mañana? Sí. Qué hincha pelotas. Pero vivo sola, solo me escucha mi perro Sánchez, así que... Pobre Sánchez. La mañana y sobre todo los sábados a la mañana, sí, me parece que es un gran momento para mirar un documental. Nadie mira a Lawrence de Arabia un sábado de la mañana, ¿no? No, viste, como que pinta más para la noche. Es verdad, he mirado mucho. Y voy a contar algo que ya creo que lo conté en otro... Perdón si me repito. Sí. La vamos a llamar a Mara López Wortsman de vuelta. Ya, hay que pedir un turno. Episodio 5, no sé. Que hay un muchacho que hace un gran trabajo comunitario que se llama Línea Documental, su usuario en Instagram, y uno puede ahí suscribirse al newsletter. Todos los sábados a la mañana te llega un mail con 3-4 recomendaciones de documentales. Bien. Muchos nacionales y después otros que andan circulando por festivales y qué sé yo. Y amo ese momento en la mañana cuando recibo el mail de Línea Documental. ¿Pero pone pauta Línea Documental? No. ¿En el programa? Ah. No. Pero quiero los que recomendar. Sí nos acompañan. Sí. Te estoy tirando un centro. Sí. Te estoy tirando un centrazo. Te agradezco. Y yo sábado de la mañana me permito todo. Todo. Me permito abrirme una cerveza. Empezó el verano. Empezó el verano. Se siente, se huele en el aire. ¿La abro? Por favor. Abrimos una Victoria Red Lager, es la que elegí hoy de cervecería Manouche, que nos acompaña. A ver cómo suena eso. A ver cómo suena. Opa. Que está en vivo. Suena linda. La gente pregunta y dice, che, ¿es de verdad o es un efecto grabado? No es un efecto, no es IA. No. Y me encanta la Victoria Red Lager. Tuve una época que solo quería esa y a veces era de temporada. Viste que Manouche tiene sus cervezas de temporadas y otras por los lúpulos, algún día nos volverán a explicar los muchachos, Fernando y que vengan. Pero esta es bien frutada, es muy de verano. A mí me suena así como flores, que yo y te querés tomar una Victoria Red Lager. Ya estás chamullando. muy bien. En serio que mirá, me van a dar la razón. ¿La ¿Vos lata? siempre con tu stout? Sí, obviamente. Bien. Pero la lata de esa Victoria está buenísima porque tiene los globos aerostáticos. ¿Qué será Capadocia, no? Turquía, parece una cosa así. Preguntaremos en qué se inspiraron. ¿Por qué? No sé qué le gusta tomar a nuestro invitado de hoy. ¿Qué se tomaría? Además del mate que está engullendo. IPA, o sea, todo lo que es más amargo. IPA. Bien. Sí. Bien. Sí. Áspero como el western. Y llega hasta donde está él. Exactamente. Manouche. Llega a las tierras de Neuquén. Llega a las tierras neuquinas, se consigue, así que ya le va a estar llegando también ahí su latita de IPA, una session, a nuestro invitado Diego Lumerman. ¿Cómo anda, Diego? Muy bien, chicos. Acá el sábado de la mañana, hermoso, nublado. Y acá para charlar un rato sobre documentales, cine, lo que pinte. El capítulo más difícil de producir del Marajá de San Telmo a la fecha, te digo. No, es como querer sacarse una foto con Messi, más o menos. Me siento, pero... como que lo perseguimos. Lo perseguimos, boludo. No nos quería ver. Estábamos rogándole ahí, cachorreando. No, pero recordemos un poco. La primera instancia fue muy frustrante. Era en el FAB, en vivo. Iba a estar un héroe del documental, Néstor Frenkel. Íbamos a estar en vivo en la biblioteca Sarmiento. Año 2024. Sí, y lamentablemente no se dio por vía Bariloche. ¿Qué le vamos a hacer? Que tampoco nos va a sponsorear a partir de ahora. Te agradecemos un montón. Un besito. No, los queremos mucho a Vía Bariloche que nos conecta, pero justo ese llegó tarde. No había chance. No podía ir más rápido. Muy jugado ese episodio. Sacó mal el pasaje, Diego. Sí, sacó mal el pasaje. Tenía que venir un día antes. Perdón, yo no saco los pasajes. No, de verdad. No entremos en eso. Seguimos cancelando aliados. No paramos de cancelar aliados.
Bueno, menos mal que nos gusta mucho la cerveza. De hecho, yo después de acá me voy a almorzar a Manush. Así que bueno. No. Y si hubiese una sede de Manush acá, yo iría también. Y sí, la verdad que está buenísimo Bueno. todo. No, la verdad que sí, veníamos con eso, ¿no? Que hace tiempo que le hemos puesto el ojo y desde que le pusimos el ojo siguió estrenando Siguió cosas, estrenando. no para de estrenar, es un chabón re prolífico. Pero antes tenemos que hablar un poquito más de documentales. ¿Qué onda esto? ¿Por qué nos gustan los documentales? Hay gente que me dice, no, a mí los documentales no me gustan, ¿viste? Yo creo que porque se pueden pausar, primero. ¿Qué un significa sábado, eso? voy a ir en contra de la lógica theatrical, ¿no? El documental es algo que podés ver un ratito, lo seguís. Si no lo entendés, avanzás, salvo los de Herzog. No sé si estoy coincidiendo con tu teoría, pero yo, la verdad Pero yo que... pensaba en el sábado de la mañana. Sí, yo me acuerdo, sábado de la mañana en mi casa de chica que había VHS como para que, viste, como no había cable, esa cosa, era bueno, que y yo me levantaba temprano y siempre quería ver tele, porque yo soy una chica de la tele. Ujú. Y había en mi casa, ¿se acuerdan? Por ahí Diego, que es más de mi generación, creo que se llamaba El Reino... ahora no me va a salir. Era un documental de el Sahara o del desierto del Kalahari. Uno tipo como La aventura del hombre. ¿Ubicás lo que te digo? La aventura del hombre, claro que sí. No, La aventura del hombre. Pero este es un documental, ya lo voy a buscar cómo se llama, que era como toda la vida en el desierto del Kalahari. ¿Viste? Eso es lo que tiene uno como primer recuerdo de un documental, me parece a mí, la típica, ¿no? De naturaleza, National Geographic, una cosa así. Pero era tan bien narrado, porque te pasaba por todas las estaciones. Hay un momento en que venía una tormenta gigante por única vez en 3 años, llovía en ese desierto, y contaba el documental que las semillas que habían en algún momento caído estaban todavía ahí metidas entre las grietas del suelo, porque se resquebraja todo el suelo tan desértico. Vamos a hablar de eso, en Neuquén saben de lo que estamos hablando. Y de repente, claro, eran semillas preparadas para florecer en 3 segundos. Entonces terminaba yo y ¡fua! Toda una cosa espectacular, florecida, frutos, todo como súper preparado para decir la única lluvia que hay, vamos a florecer, a alargar todos los frutos. Y todo un esplendor, una cosa espectacular, todos los animales entre las flores, y después empezaba a comer los frutos. Y los frutos seguían madurando, se caían del piso, y entonces los animales querían seguirlos comiendo, y los elefantes sobre todo, y qué sé yo, comían esos frutos fermentados, y después veías a todos los animales en pedo, porque la fruta fermentada genera alcohol. ¿Te acordás? No me acuerdo. Ya está. Este punto me lo acuerdo. Totalmente. Sí, totalmente. Los elefantes en pedo. Sí. Muy bueno ese documental. Y ese era un sábado a la mañana en mi casa mirando ese VHS en loop, porque no tenía otra cosa. Y bueno, eso para mí es el sentido del documental sobre la mañana, sin pausa, Ezequiel. No sé de qué me estás hablando de la pausa. No, yo concuerdo acá con la amiga, igual también concuerdo con ese. De alguna forma es más sencillo en un documental que en una ficción poner pausa, pero mejor verlo de corrida, en el flow de la narración. Siempre, sí. Pero también, bueno, yendo a este fanatismo de la naturaleza que descubrió Agustina, ¿no? Que el único contacto con la naturaleza debe ser a través de los documentales. 100%. Creo que como todo niño, somos niños animales, ¿no? Niño National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, ¿no? Que es lo que se pasaba en la tele de nuestras infancias. Hoy ya no sé qué miran los niños. Pero No sé. La entrada al documental creo que viene desde ese lado. Sí, de los animales. Tal vez estoy pensando, ¿no? En la infancia, qué era qué documental impactaba. Y bueno, obviamente, si hay animales. No creo que le podamos poner nombre, ¿no? Porque no sabemos ni cómo se llamaban esas documental películas. de naturaleza. Claro. David Algo Attenborough, de la BBC. Claro. ¿No? Que, bueno, claro, era un tipo de documental que era muy impactante porque lograban imágenes increíbles. Estabas ahí con los bichos. Sí. Era una cosa impresionante. Sigue siéndolo, ¿no? Cuando Sí. salieron los Planet Earth. Sí, la Una segunda. Blue tecnología Planet. puesta al servicio de mostrar a lo que no accedemos en un viaje en el ojo humano, qué sé yo. Exacto. No sé.
Bueno, y pero es absoluto. tocas ahí Planet Earth, ¿no? Esta nueva camada de documentales de hará unos Que 5 ya debe años. tener como 15 años, no sé, 10, 15 años. Más o Sí, menos, no sé si Planet Earth. tanto, pero sí, la serie en general sí, pero la nueva camada, esta Planet Earth 2, Planeta Tierra No la 2, vi. Planeta Azul 2, ponen, que seguramente viste el corto de las lagartijas que escapa entre la playa de serpientes, tal vez No, lo viste en algún lado. Es impresionante el nivel de cine, el nivel de poesía que le ponen a contar la vida de un pescado, ¿no? Sí, A contar la sí. vida de un pingüino que camina hacia la nada. Sería un pez en realidad porque el pescado Eso ya lo sí, pescaron. sí, lo pensé cuando lo dije y dije, Ah, es muy te temprano. Es tengo muy, que- es muy temprano. Hubo que madrugar para venir. Pero vos nombraste Pero- también a... Perdón, sí, Diego. Sí. No, que estos documentales que de impacto tan enorme, que es como por ahí lo que era magnético de niños y ahora también te lleva a, bueno, un mundo que uno no, digamos, solo lo conoce por esos documentales, ¿no? Te lleva a Claro. mundos que totalmente ajenos a uno. Ujú. Bueno, el Eh, cine empezó así. Los Lumière Sí. inventan el cinematógrafo y se patenta y sale al mundo y el mundo se filma y llega, el mundo se descubre, las pirámides, Asia, Sí, mismo la naturaleza. La coronación de algún rey que no, el pueblo no está invitado a esos eventos y bueno, lo podían filmar y mostrarse al resto del... Ver a su propio Sí. monarca que nunca lo habían visto por ahí, salvo en una moneda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero hay algo porque bueno, porque los otros documentales tal vez no interesaban tan... Ah, no, y hay uno de niño que flasheé, A ver. Woodstock, Mira, Ah, sí. el documental, Sí, sí, que sí, sí. no sé por qué estaba en la tele o mi viejo lo estaba viendo y bueno, y era impresionante ver ese fenómeno, tratar de entender, mi viejo me contaba, él es de esa época. Entonces ese fue uno de la niñez ahí que me quedó y que volví a ver repetidas veces también. Fue y bastante que hace icónico. poco me enteré que estuvo Scorsese también filmando parte de ese. ¿Ah, ¿viste? sí? Sí, sí. Él Sí. fue camarógrafo, creo. Ah, mirá. Sí, no, fue director ahí. También. Estuvo en la edición también, Sí. pero después se lo sacaron de las manos. El megadirector de eso, el dueño del proyecto, lo desplazó. Y él se quedó muy frustrado. Eso está en el nuevo documental de Scorsese que está en Apple TV, que medio que se llama Mr. Mr. Scorsese. Scorsese. Espectacular. Lo tengo que ver. Espectacular. Qué personaje. Capo el viejo. Bueno, Bueno. ¿sabes que también? Estuve viendo filmografía de otro director neuquino esta semana, no Sí, tuve estábamos tiempo. haciendo la tarea con uno más de acá, más cerca. De una. Próximo. Pero también pensaba en los detrás de escena. Son documentales y son una manera muy linda también de acercarse a un mundo, ¿no? Y Sí. vos sos director y seguramente curtiste mucho detrás de escena de DVD. Sí, es una adicción que tengo Sí. en realidad. A ver, no, una adicción. Tampoco no es un consumo problemático. Pero sí, cuando vi por primera vez el documental que hizo la esposa de Francis Ford Coppola Ah, bueno, sobre sí. Apocalipsis Now, Total. yo no lo podía creer. ¿Cómo es que se llama? Cuando vi Casi pierde la Corazón- vida y me divorcio, no, no se llama así, pero Corazón de las Tinieblas, no. Corazón de las tinieblas Sí. o algo Y después parecido. vi Burden of Dreams, el making de Fitzcarraldo, Sí. hablando de Herzog un poco, introduciendo un poco al maestro Herzog. Bueno, vi ese documental y me enamoré aún más de Herzog. O ¿no? los making Sí. de Jurassic Park, ¿no? Y decís, mirá, loco, el bicho estaba Sí, ahí. exacto. Que bueno, y hoy en día veo YouTube, viste, te da, Sí. prendés y podés estar ahí. Eso sí es una y- adicción porque más es uno concatenado con el otro y no parás, ¿viste? Sí, sí. Sí, así que sí, los making. Pero vos más allá de que nombraste- Sí, más allá de las escenas, que nada, del detrás de escena y de crudos, están buenos esos documentales, que hay una narración inclusive, ¿no? Como una lógica de largometraje. Ujú. Me encantan. Hay uno de Lost in La Mancha sobre la producción buenísimo. de Quijote, de Terry Gilliam, que fue ¿Lo viste se ese? frustró todo. ¿Sabes que no? Pero lo había escuchado también, está en mi lista de pendientes. Terry Gilliam, o sea, el Quijote de Terry Gilliam era una película maldita, Sí. ¿no? Como este episodio. Sí. Y no se podía hacer, y siempre tenía un problema, y casi se le moría el actor, y miles de cataclismos naturales,
como medio Apocalipsis Now, ¿no? Sí. Y hay todo un documental sobre ese amor a no perder la fe en hacer un proyecto casi dejando la vida. Mirá. Hermosa, Bueno, hermosa para peli. gente loca como Terry Gilliam. Sí. Habíamos nombrado acá también otro episodio fallido, que no fue fallido porque salió hermoso realmente el episodio del FAB del año pasado, más allá que nos perdimos a Diego ese día. Estuvo Antonio Balseiro y hablamos de su serie web, animada, Ujú. y de Perfect Days, perdón. Sí, Pero había nombrado a Néstor Frenkel. sí. Porque ahí nos vamos a otra punta del documental. Porque la gente que dice no me gusta el documental no es un género, es una forma de hacer. Ahora vamos a hablar de eso, de que cómo se hace Es el muy documental. difícil esa discusión. No, bueno, pero vos tenés a Frenkel, que Sí. es casi es comedia. Y está mostrando estos seres, estos nichos, estos lugares que están entre nosotros, y él les pone un foco especial, como diciendo, mirá, vamos a hablar de estos chabones que trabajan de hacer de Papá Noel. ¿Viste? Vamos a hablar de los que se entregan premios entre sí y no sé qué. Vamos a hablar de una ciudad que la inundaron, la volvieron a refundar, y en eso siempre hay algo de comicidad, siempre está contado desde un lugar de mucha ternura también, a pesar de que, no sé, para mí hay gente que por ahí no le ve esa parte, pero... entonces estás en fue otra medio punta. pionero. Ujú. Él fue medio pionero de Sí. eso y fue chocante al inicio, me imagino, para los espectadores. La noción de documental, de repente reírse en un documental, te estás riendo del otro, ¿no? Sí. Y sí, me acuerdo ver los ganadores en Mar del Plata y él estaba ahí después de la proyección y muchos le fueron a yugular. Ujú. Muchos. Sí. Sí, los ganadores quizás es la más punzante en eso. A mí igual me resulta, o sea, me resulta súper interesante y no creo que haya sido de ese lugar, o sea, no me parece a mí. No. Después los visionadores es lo mismo, porque se ríen de sí mismos, digamos, como que la misma locura. Sí, todo muy lindo, pero no lo presentamos al señor. Tenés razón. Nos que ya- Me vamos. llamó Diego. Al señor Diego. Bueno, para quienes no lo conocen, Diego Lumberman nació en 1983 en Buenos Aires, pero se crió en Neuquén, ¿sí? Tuvo su infancia ahí, ya nos va a contar, dijo, tuvo una infancia más cercana al western. Bueno, ahí nos va a contar un poco también, porque atraviesa, creo que cada una de las piezas que hace. Estudió en la FUC, no sé, ahí vamos a ver, ¿estudiaste para dirección o para producción? No me acuerdo. Dirección. Promoción 2008, y ahí estuvieron hablando entre él con Ezequiel y Diego, porque vos a quién tuviste, qué cátedra, qué sé yo, porque bueno. Hizo algunos cortos, su corto supongo que será de títulos, es Territorios, el primer corto. En realidad es mi primer corto documental fue. Primer Sí. corto documental. También tiene el corto Bela Beico, que tuvimos el placer y gusto de verlo. Nada, Buenísimo. un lujo. Buenísimo. Un lujo. Y en el 2004 ganó uno de los premios del Festival Audiovisual Bariloche con su 2024. 2024, ¿qué dije? 4. Perdón, No es tan 2024. 2004 estaba en el secundario. 2024 ganó su primer largometraje, Prokopiuk. Ganó el premio del FAB por el documental Prokopiuk, que lo vi en pantalla grande. También, excelente. Ahora también estrenó una serie que se llama Sobre cosas que se ven en el cielo, ¿sí? Y además otro documental que se llama El monstruo y el sheriff, que también lo presentó acá en el FAB de este año 2025. Todo esto en 4 todo años, esto en 5 años. O sea, el chabón, con razón. Dejar algo para los demás. Y bueno, Diego. no nos dejó tiempo para nosotros, nos hizo un tiempito acá. Te agradecemos un montón, Diego. Bienvenido al Marajá. Bueno, gracias. Bueno, parece mucho, pero en realidad fueron como 8 años de proceso entre todas esas cosas. O sea, si te pones a poner promedios, uno cada 3 años, 2 años y medio. Pero salió todo medio junto. Lo dice porque tan Prokopiuk fácil, como si fuera tan fácil prender una cámara. No digo que es fácil. No. Pero fue
fue 2023, se estrena Procopiuc ahí en Mar del Plata. Y ya se estaba editando la serie y ya estábamos editando El Abuelito. Medio que se parió todo medio junto, esa es la verdad. Pero se venía desde antes. Está bien, venía gestándose. La verdad es que, primero, bueno, es esto, es un director de cine que vive en la Patagonia, que vive en Neuquén y vive de eso. Vos vivís de tu profesión. Bueno, es relativo. Mira, yo vivo del audiovisual. O haces Uber. No hago Uber, vivo bien, del audiovisual, bien. filmo, hago cámara, Eso. pero claramente no vivo de hacer películas. No, ¿Quién vive de hacer no. películas? No, me refiero a tu profesión. La profesión es súper amplia y se puede hacer desde un video institucional, o un día cumple 15. Sí. Sí, bautismo. Venga. Bar mitzvah. Pero a la vez Sí, estás estrenando y estás haciendo proyectos propios porque además tenés tu productora, Sí, Lemuria Films. Lemuria Y Films. con esa productora vamos, presentando. Es un unipersonal, de acuerdo al proyecto, se amplía o se achica, digamos, ¿no? Está bien. No somos la FIP acá del Arca buscando si tienes empleados acá. No estamos en eso. Está todo bien igual. No estamos en eso. Pero bueno, pero filma. nos llamaba la atención con ese, decir, che, repasando la bio, decís, ¿qué? Y que da más de vuelta, porque está esta idea de que en la Patagonia no es difícil filmar o es difícil producir, y entonces, bueno, elegir charlar, por eso insistimos tanto queríamos entrevistarte. No cualquiera estrena en Mar del Plata, che. No cualquiera estrena en Mar del Plata. Para quienes no saben, más allá de las circunstancias actuales y cómo está el festival ahora, es un festival clase A. Presentar tu largometraje y que quede seleccionado para que se estrene ahí es un gran galardón ya de por sí. Está bueno. Sí, estuvo bueno y fue una sorpresa también, inesperada. Bien. Sí, estuvo en una sección ya Panorama Nacional o algo así, que había producciones varias del interior, como le dan un espacio también, ¿no? En general el cine del interior, a no ser que sea de Córdoba, es difícil, porque bueno, son otras formaciones, otras capacidades técnicas, otra espalda de las productoras. Pero bueno, poco a poco siento que se va desarrollando, tanto, bueno, acá en Neuquén, Río Negro, en la Patagonia en general, en el norte argentino, en Misiones hace muchos años ya. Ah, mira. Quiero ir un poco a Procopiuc, ¿no? Que es como un poco ese espíritu del cine del interior oculto, ¿no? Sí. Oculto por la historia también, y que vos un poco pudiste develar. Que hay como una especie de paralelismo también en tu vida, ¿no? En decir, che, bueno, estoy filmando en ese Neuquén profundo y me voy encontrando con ideas y cosas que en realidad ya las había hecho un tipo hace 30, 40 años, ¿no? ¿Quién fue Procopiuc? Y Procopiuc fue un apasionado del cine, autodidacta, que filmó durante toda su vida en esta zona, en la Nor Patagonia, historias de sobre todo costumbres y folclore de las poblaciones del interior, en formatos documentales, ficciones, docuficciones, todo con una escasez de recursos importante, o sea, cine independiente total. Con una tecnología de su época también, ¿no? La tecnología de su época, que lamentablemente llega a nuestros días un poco degradada, bueno, digamos, en el sentido de cómo no se conservó de maneras ideales, entonces, bueno, el paso del tiempo afecta también a los materiales. Pero bueno, hubo colegas de él que guardaron su obra con mucho cariño y si no, se hubiese perdido. Y bueno, básicamente fue muy prolífico, filmaba todo el tiempo, tenía proyectos todo el tiempo, convencía a privados para que lo financien, convencía a la universidad para que él laburaba en la Universidad del Comahue, en el Departamento de Medios Audiovisuales, entonces medio que utilizaba equipos de ahí, pedía permisos, pedía auspicios a la universidad,
Era, digamos, un culo inquieto en ese sentido y también era artista integral, porque era músico, era profe de tango, era un bohemio. No sé quién lo definió como el último gran bohemio de la Patagonia, algo así. Creo que el hermano. Así que sí, un personaje fascinante, que yo me fui fascinando en la medida que me fui interiorizando. O sea, ya habíamos definido, junto a la productora Cecilia Guerrero, que ya trae la idea de, sí, si hacemos un documental sobre Procopio, veníamos de hacer Territorios Extraordinarios, que es un documental que hice en el 2015 en el norte neuquino sobre folclore campesino, hitos, mitos y ritos, muy influenciado por Herzog de alguna forma, en cierta poética, y yendo a filmar un lugar que yo desconocía y que, o sea, que cuando conocí me enamoré, que era un lugar muy alejado, muy inhóspito, que nadie filmó acá nunca. No, pero Procopio lo había filmado hace un montón de años ahí, y ahí lo conocí, o sea, por boca de los campesinos, que el loco de la cámara hace varias décadas había ido y había hecho películas. Cuando descubrimos las películas, ahí en la Universidad del Comahue, fue, este archivo, ¿qué onda? Es impresionante. Igual ahí yo dudaba de, bueno, ¿cómo se hace un documental, una biopic? ¿No? Había algo que no me terminaba de sentir cómodo. Porque aparte venía de una idea muy auge con la imagen, con lo pictórico. Y acá se iba a fumar todo eso, porque bueno, se hubo solo archivo degradado. Pero bueno, con el tiempo me empecé a copar con el juego de archivo y ahora es algo que me encanta y quiero seguir haciendo. Veo archivo degradado y quiero... Claro, dame mugre, dame rayitas. Sí, dame eso, sí, tal cual. No, además qué suerte que estaba todo eso guardado. Realmente tiene mucho archivo la peli, y además se lo veía como un tipo muy entrañable también, me parece, como muy carismático, no sé cómo decirlo, pero sé que lo querían ahí. Era una persona muy querida. Muy querida. Y bueno, eso se ve reflejado también. Y al final nosotros lo aprendimos a querer un montón también. No conociéndolo, digamos, conociéndolo de las historias de otros y de las películas, ¿no? Y era un tipo prolífico en su época, pero se perdió en el camino, ¿no? Como, o sea, hay gente que lo recuerda, dónde se veían sus películas. Bueno, en realidad es medio... A ver, a Buenos Aires, digamos, había si hoy hay un abismo, digamos, imagínate en esa época. Uh-huh. Era prolífico, seguro, porque produjo mucho. Era reconocido en la zona, mucho. Era el cineasta, él junto a Lorenzo Kelly de Cipoletti, eran los dos. Uh-huh. Y eran conocidos. Nuestros padres los conocieron. Y los equivalentes a nuestros abuelos también. Después en Buenos Aires no tuvo llegada porque era lejos, las condiciones de producción eran otras, pero un cine regional puro y duro, digamos, ¿no? El otro día pensaba sobre el cine regional, que en realidad todo es cine regional de alguna forma. Depende de qué región lo mires. El cine regional. Claro. El cine, no sé, Paul Thomas Anderson. Él filma en California. Él habla de su región, de su mundo. Entonces es un cine regional. Sí. En ese sentido, para quitarle un poco esa cuestión del cine regional, es cine pobretón o cine... Sí, como dice César González también, como nadie le dice, o sea, cine villero, y el otro le dicen cine de no sé qué, ¿viste? De blancos. Cine de chetos, ¿no? ¿Viste? Claro. ¿no? Claro, tal cual. El otro día pensaba eso cuando vi la última y dije, sí, cine regional. Ah, ¿la viste? La Sí, última sí. de él, yo todavía no, bueno. Sí. No, a mí eso, cuando la vimos fue como eso, de transmitir ese cariño, y a la vez no solo como una cosa nostálgica, sino como demostrar, que con las condiciones en la región y en la época en la que se dio su historia, igual había mucha producción y muchas ganas. Sobre todo era eso, el entusiasmo de ganas de hacer, de contar historias, de inventar historias, de contar ficción, porque además hacía ficción, o sea, hacía de todo. Y entonces, como yo ahí lo que veo es también, además del personaje, a través del personaje y desde tu visión, mucho amor al cine.
acá con ese, en la previa, antes de tu llegada, decíamos, se ve que es un pibe que curtió mucho cine de chico. No sé cómo fue ahí tu infancia en eso. Sí, no sé si... sí, yo creo que curtí, no sé. A ver, íbamos mucho al cine con mi familia, o solo, con amigos, digamos, en Neuquén era como, podías ir caminando, sin problema. Y iba mucho al cine español, acá al cine teatro español de Neuquén. Después cuando surgieron otros complejos de cines también, pero sobre todo empezó más fuerte a mis 19, 20, de ir mucho, 3 veces por semana. Oh, claro. Una vez que el cine entra en la sangre, ya prende. Y después en la FUC, yo estudié filosofía 2 años. O sea, primero hice el CBC para psicología, me arrepentí, me pasé a filosofía. Hice 2 años de filosofía hasta que me choqué con 2 materias, lógica y latín. Y había un amigo que estudiaba cine y me contaba sobre rodajes, y yo me la pasaba en el cine. Y mi viejo dijo, bueno, estudiá cine. Ya me lo había dicho al principio, antes de irme a Buenos Aires a estudiar. Bueno, estudiá cine. Sí. Digamos, veía que me copaba. Pero no lo consideraba yo como una carrera, no sé, era como que iba a hacer una película. No. Y acá estamos. Y acá, Sí, pero, 4 horitas más tarde. Claro. Pero bueno, y ahí cuando empecé a estudiar, en la FUC, si eras del interior, podías acceder a becas, o sea, te becaban una parte, y si laburabas ahí en la videoteca, ¿no? Sí. Más. Entonces, bueno, la empecé a laburar en la videoteca y ahí me vi todo. Ahí me llevaba, o sea, uno podía llevarse las copias, era todo pirata, ¿no? Se podía llevar las copias de los VHS, eran VHS. Empezamos con los DVDs igual después, pero... y había algunas que eran copias únicas, no había copia. Entonces tenían una marquita violeta. Y yo me las llevaba a casa, a las prohibidas, a ver. Y ahí me vi todos los westerns sabidos de por haber, todo Hitchcock. Bueno, todo lo que me copaba. Y ahí fue donde más cine vi, en la tele, en mi casa. Claro. Eso se nota cuando uno ve cosas que se ven en el cielo, ¿no? Tu serie de ficción, ciencia ficción y locuras de un grupo de chicos que son contratados como vos para hacer un institucional en un pueblo petrolero, ¿no? O un pueblito perdido en la Patagonia, y ven cosas raras, ¿no? Y este pueblo pasan cosas raras. Y hay un espíritu spielbergiano ahí muy, muy latente. Sí, yo creo que sí. Goonies, los Goonies, ¿qué más? Bueno, cosas de encuentro cercano, cosas. Es una mezcla, es una mezcla de todo el cine de adolescencia, juventud, adulto joven. Hay algo de Carpenter también, ¿no? Hay Carpenter, hay una mezcolanza importante. Sí, pero muy bien lograda, muy bien lograda. Increíble que una ficción así, 6 capítulos, capítulos nada de 20 minutos, capítulos de 35, 40, casi mucho exterior. Sí. Che, ¿cómo se hacía algo así? Ya parece impensado hacer algo así hoy. Sí, en realidad contábamos con una plata también ahí, ¿no? Justo cuando esta es una serie que comenzó como un largometraje, la idea, ¿no? Y después lo mutamos a serie porque salieron unos fondos de Nación, que había concursos regionales. Había una época en que había eso. Sí, sí, y nos mandamos, lo adaptamos a series, ponemos cliffhangers en cada final de capítulo, ya en el guión, el tratamiento del largo, naturalmente los puntos de giro son medio cliffhangers, entonces, bueno, como medio correr acá, allá. Igual no te pedían todos los guiones, te pedían como el tratamiento del uno y después sinopsis del resto, era medio kamikaze, y quedamos. Y después había que escribir 6 guiones enteros. Sí. Nunca habíamos escrito, somos 3 guionistas, medio que los personajes están inspirados en nosotros, claramente. Después, por suerte, los pudimos despegar bastante y mezclar
para no ofendernos tanto entre nosotros, porque si los protagonistas son medio tarambanas, medio boludos. Me encanta la palabra tarambana. Bueno, no son personas regias, ¿no? O sea, abordamos nuestras debilidades o nuestros vicios y medio los explotamos para reírnos de nosotros mismos también. Esa era la idea. ¿Cómo hace todo buen director? O sea, Scorsese habla de los gángsters y la marca y qué sé yo, y Woody Allen habla de su obsesión con las mujeres más jóvenes. Y bueno, sí, pero en este caso fue la primera vez que de alguna forma los personajes éramos nosotros. Acá no hay ni mercas ni mujeres jóvenes, sea claro. Aclaramos, es ATP, inocente, niños en bicis y etcétera. No, pero no, sí es cine fumón. Sí, eso es como... Hay una idea del estudiante de cine, ¿no? Como esa especie de estereotipo del joven cineasta de 20 años que se quiere comer el mundo y que en todo ve un plano bonito para filmar. Sí, tal cual. Pero bueno, fue una experiencia muy tremenda, la verdad. La recontra repetiría. Se ve divertido. Es divertida de ver y también nota que fue divertido hacerla. Sí, y también se sufrió, pero bueno, normal, ¿no? Como siempre. ¿Qué pasa? Sí. Puedes hacer ruidito de refill, sí. ¿Vos querés un poquito más? Ay. No, te agradezco. Un poco de Manouche ahí. Un poco de Manouche y seguimos. No, a mí esto de pensar en la producción, ¿no? Sí. Que yo soy la outsider de ese mundo. Más allá que vos decías, bueno, yo vivo del audiovisual en términos muy generales y todo, pero bueno, que existen diferentes formas. Bueno, yo hago este laburo para poder X, ¿no? Que más del audiovisual y no tanto de hacer una película, contar una historia. Y gano guita para poder vivir y después me presento a concursos, después, no sé, me endeudo, después digo entre mis amigos, che, hagamos tal cosa, bueno, y así vas buscando formas de hacer, ¿no? Que esto existen, bueno, o existían cada vez menos, acá por lo menos a nivel nacional, pero quizás existen otras opciones de presentarse a concursos, de recibir plata, porque es un factor que es necesario, porque es laburo, ¿no? El vestuarista, el colorista, todo, le tenés que pagar. Y acá creo que yo le decía me parece que en tus pelis o en tu producción, y ahora sí podemos hablar un poquito de lo que es la producción, se combina se ve que eso que te gustó mucho ver muchas pelis, las ganas de hacer y las ganas de contar buenas historias, porque yo ahí destaco que como que tenés muchas muy buenas historias para contar, esto que vos dijiste recién, que eras guionista además, o no sé si sos guionista en todas tus producciones. Pero el corto de Bela, perdón, siempre me olvido. Bela Beico, gracias. Es una muy buena historia. Tiene 4 frases, creo que en toda la peli. Pero que es hermosa, está muy bien contada. ¿Querés contar esto después querés contar la historia del abuelito también? Viste que ahí ya te viniste para acá, para este lado. Y eso, viste, a mí me parece que un buen director, un buen productor tiene que poder saber elegir qué historias contar. Esto que yo decía de Frenkel, decir, bueno, él pone un foco en voy a contar esto, que nadie más lo contó, o si alguien lo contó, lo voy a contar de otro lugar, no sé, cómo vas eligiendo esas historias. Procopio surgió así, digamos, pero... Sí, en general, la mayoría son porque te enamorás de una idea o de una historia. Medio que es eso, medio te obsesiona, o en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, te atrapa. Pero sí, enamorarse de una historia, de un personaje, de un hito histórico. Y en cada instancia, en cada proyecto fue diferente. Igual como Procopio fue un enamoramiento más progresivo de repente. Cuando empezamos a hacerlo yo no estaba del todo convencido. Pero con las otras historias sí. Cuando un poco el monstruo y el sheriff, que cuenta un poco el origen o un posible origen del mito del Nahuelito. Cuando yo leí una nota periodística que contaba de que hubo una expedición en 1922 para ir a capturar un plesiosaurio, dije, para, ¿puede ser? ¿Esto es real? ¿Vivo?
Claro, y güey, cuando empecé a investigar era fantástico, estaba lleno de datos, lleno de personajes desopilantes y anclado en la leyenda del Nahuelito, que de alguna forma sigue vigente, pues la gente dice, sí, yo lo vi, o no, nadie lo vio, es un verso, o qué sé yo, está como vivo, el mito vivo. Y bueno, a los mitos y leyendas a mí es algo que siempre me copó, digamos, como a Procopio también le Sí. copó. Ahí había digamos, un cope común. Eh, Sobre todo de cómo ver los patrones de cómo son necesarias de alguna forma esos cuentos, esas leyendas en los seres humanos y cómo las necesitamos de alguna forma y las incorporamos y las modificamos y Sí. nos apropiamos de ellas. Y de repente el Nahuelito comenzó en Epuyén, pero después lo llevaron a Bariloche y al patrimonio barilochense. Ese es nuestro. Sí, Ya pero los está. mitos son parte de la construcción de una identidad y a mí me encanta que elijas Claro. contar historias de la Patagonia siempre, la Nor Patagonia, pero me Sí, parece que sí, es parte de eso que nos falta a veces. a mí me encanta, es algo que me gusta, pero también me gustaría, no sé, en Misiones, en el norte Sí. argentino, digo, la universalidad del mito, ¿no? El monstruo del lago, volviendo a Nahuelito, está en todos lados. Sí, sí. O sea, Y es universal. también usás al documental como un vehículo, ¿no? Siendo compleja hacer una ficción, ya sea el Nahuelito o lo lograste con los ovnis, pero usás también el documental como un vehículo para contar una historia interesante, desarrollarla. Y pensaba en tu obra, porque ya entre Procopio y Cosas que se ven en el cielo y El monstruo y el sheriff se ve ya una especie de unidad. Notaba esto de el cineasta que está haciendo una película y me muestra cómo se hace, ¿no? Prokopiuk, la fascinación sobre un tipo que hace películas, Cosas que se ven en el cielo sobre los chicos que son contratados para hacer algo que no quieren hacer y ellos quieren hacer una película. Y en El monstruo y el sheriff también usás, yo estoy haciendo una película o tiro del hilo de Ariadna, ¿no? De un dato que tengo y te muestro cómo voy haciendo una película a partir de que te voy revelando la historia, ¿no? Y cómo Sí. esa es una de las formas que tiene el documental también de ir construyéndose en el proceso, ¿no? Y mostrarnos el proceso en carne propia como si fuera una cocina abierta, ¿no? Sí, sí, tanto Procopio como el monstruo del sheriff tienen ese elemento de como cierta búsqueda documental, concretamente, Sí. o de investigación, o de crónica, en el caso del monstruo del sheriff, que también tiene elementos, o sea, hay un narrador en el monstruo del sheriff, Ujú. Sí. y el narrador es un personaje en realidad, no soy yo. O sea, soy yo. Es un alter ego. Yo ahí Pero lo vi no como más soy como yo. eso, sí. De alguna forma ahí hubo momentos donde, che, ¿y por qué no lo narrás vos, desde vos? Y no tenía ganas, o sea, digamos, no, o sea, no me sentía cómodo de esa forma. Mira, hay un director que no lo voy a nombrar, pero para no quemarlo, pero le dije, mira, a Herzog hay uno solo. El Ya. único que puede poner su voz y su cara por delante de la película es Herzog. Todos los demás tenemos que encontrar otra manera. Mira, Herzog, o bueno, hay otros casos, Agnès Varda, pocos, o sea, los que se lo ganaron de alguna forma, los que lo hicieron desde el inicio y que calaron bien y como son los adecuados. Acá en este sentido yo decía, no. Este narrador habla de un nosotros, o sea, es como una cruz de filmación detrás, entonces es un yo plural, si querés, un narrador. Bueno, así me sentí más cómodo y me permitió hacerlo más personaje y extremarlo más, ¿viste? Pero sí, yo noto que hay mucho en el documental, se fogueó mucho la cuestión, bueno, hacerlo personal, ¿no? Y hacerlo personal muchas veces se trasladó bueno, lo narra el realizador, es sobre la historia personal del narrador, una cuestión biográfica del director, Sí, sobre la ¿y familia, qué te sobre pasa el padre. qué te pasa vos como director haciendo eso? Y bueno, la verdad que yo, o sea, sí, es más interesante Hay que la gente- historia hay gente- tiene que ser más es interesante un- lo que está pasando, digamos, delante de la cámara. Hay También. grandes documentales que yo les digo, pero a mí personalmente no me salía de esa forma. No. La parte como, qué sé yo, en el caso del monstruo del sheriff, yo siempre lo consideré como medio
por así decirlo, un documental fantástico. Sí. Pero Kopiuk también, de alguna forma, ¿no? Como que cómo incorporar el fantástico en el documental. Ese era, que bueno, Herzog para mí lo hace, sí, lo hace. Cierta poética del fantástico, o de lo sublime, o del cierto realismo mágico. Ahí, como que no es lo concreto, la información o del hecho histórico solamente, sino que hay como una mística. No es National Geographic. Claro. Antes de pasar, porque ya lo nombramos varias veces, pero antes de pasar al elegido de hoy, me preguntaban algunos en los talleres que doy, me dicen, ¿pero qué hace un productor? Yo traté de explicarlo, pero vos, ¿qué dirías? ¿Cuál es? Porque vos tenés ahí tu trabajo más de director y de guionista, y después tenés tu productora unipersonal. Ser productor es de alguna forma... ¿qué sería? Materializar. Sí, materializar, conseguir los recursos, hacer todo el proceso desde el inicio al fin para que se construya una obra. En este caso una película, un cortometraje, un documental. Producir es de alguna forma lograr realizar las condiciones de posibilidad para que se haga la cosa, ¿no? Y bueno, es contactar a la gente, coordinar a la gente, conseguir los recursos, diagramar, hacer plan económico, plan financiero. Básicamente eso, gestionar. Y sí, con un cope con respecto, qué sé yo, no todo, pero es un laburo que si no te apasiona, ¿por qué lo harías? Digamos, a nivel, digamos, Argentina, cuán redituable es ser productor de cine, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. En general, en mi caso, yo termino poniendo plata. En general, no gano, pongo. Y así muchos. Después el rédito va a venir por otro lado, es haber completado la obra, que digan, che, qué buena que está. Como cierto, como nada, reconocimiento a que quedó algo que está bueno. Y en ¿no? un contexto que cambió, ¿no? Que ya no se sabe bien cuáles son las reglas, cómo se vende una película, dónde se muestra, cuál es la mejor manera. Yo no tengo idea. El mundo de la distribución es muy difícil. Se manda a festivales, claro, y no queda, y decís, bueno, no está buena, o sea, te frustrás también, ¿no? Como decís, che. Y no, por ahí tiene que ver con que cada festival tiene su programación, su perfil, su qué sé yo, y hay tanto, se produce tanto, hay mucho talento, hay muchos sueños que se quieren materializar en películas, y bueno, digamos, hay que encontrar el nicho para cada también, ¿no? Como encontrar los espectadores para las películas de cada uno. Totalmente. ¿Cuál es el destino del monstruo y el sheriff ahora? Es un misterio. En el fondo del lago. Como el monstruo. Mira, yo lo que definí es medio buscar una distribuidora, en el sentido de una distribuidora de documentales, porque claramente la experiencia de distribuir uno mismo, en mi caso no funcionó o no quedé satisfecho, porque es un laburo. Es mucho trabajo. Tenés que tener un conocimiento también de a dónde, ¿no? Para no tirar balas al dope, sería, ¿no? Y te frustrás, no es. Entonces, vamos a ver, a elegir una distribuidora, que mi idea es que sea una distribuidora que le interese el proyecto también, no que sea una más un portfolio y como las ofrece, como que lo milita un poquito. Y hay algunas distribuidoras así. Y medio que va a ser eso, y ver ahí qué ocurre, porque también lo que pasa es que si te perdés en el mundo de la distribución y de la exhibición, postergás la escritura, postergás la producción, o sea, no se puede estar haciendo todo al mismo tiempo. Pero hay uno que sí que sabe cómo mover sus películas, cómo hacerlas, ¿no? Sí. Que encontró su nicho. Que encontró y le entendió a este mundito. These images were the reason I wanted to go to this continent.
Who were the people I was going to meet in Antarctica at the end of the world? Yo me voy a poner de pie, ¿sí? Porque Ponete. al fin, Al fin. llegó. Lo nombramos tanto en el Marajá, tantas veces, de tantos lugares, pero a Werner Herzog hoy hay que celebrarlo, ¿no? Sí, ahora que tiene Instagram lo podemos seguir. Encima. Qué gran cuenta de Instagram. Eso es Gran maravilloso. cuenta. Era lo único que faltaba. Presentó su Instagram con un bife en una parrilla, ¿no? No. Hola, I'm Werner Herzog. Sí, And sí. this is my Instagram. Sí, sí. Tus frases Te sale bien el Herzog. Nada, Herzog es para mí es lo más. Es la definición de lo que uno aspira, ¿no? O sueña con hacer cine de todos lados. Es un tipo, y justamente elegiste una película que me fascina, que es Encuentros cercanos. ¿Encuentros cercanos? No, encuentros cercanos no. Encuentros cercanos Encuentros no. en el fin del mundo. Estoy mezclado. Encuentros en el fin del mundo. Que para mí es la definición más pura de Herzog. Porque Herzog es eso. Es un documental, es un documentalista que revela mundos ocultos en lugares donde parece que no hay nada. Y en este caso es la Antártida, ¿no? Sí. Un tipo que decide ir a la Antártida medio negado, porque ya había tenido una experiencia filmando pingüinos. Yo no me acuerdo si el emperador él tenía algo que ver. No sé, pero va No. regañadientes. Dice, yo vengo acá a hacer esta película, pero estoy convencido de que no voy a hacer otra película de pingüino. Pero como diciendo, no voy a hacer otra más de tantas esas que hacen película de Yo pingüinos. creo que era como cansado de que Sí. lo que se habla de la Antártida son Es los las pingüinos, Y tal en realidad cual, el chabón sí. fue ahí a mostrar la Antártida y a la gente, a los locos de la Antártida, llamarlos locos de alguna forma, y sus pensamientos y sus sueños y su vivencia de la Antártida. Y Sí, cómo sí. revela esos Y- mundos internos, ¿no? Mm. Como un biólogo es rockero y está ensayando para tocar en el medio de un campo blanco. Como, Sí, hay un filósofo que está manejando una retroexcavadora. Claro. Eso Eso. es lo fascinante de Herzog. Alguien me preguntaba a mí, "¿Pero ¿por qué te gusta Herzog? Como, ¿qué es lo que tiene?" Y le digo, ¿qué es eso? Hace esas preguntas que son casi filosóficas. O sea, la película empieza, en esta va directo y como que va campamento por campamento mostrando la parte más, una retroexcavadora, los containers, la Dice parte que es como fea. una mina. Dice, es como estar en una mina, tal cual. Y yo me imaginaba una cosa toda blanca y prístina y qué sé yo. Va a los que están escuchando el ruido de las focas, ¿no? Sí. Son focas. Abajo del que dice esto es como escuchar a Pink Floyd. Abajo el hielo, a los que se sumergen y hacen estos buzos que van sin ataduras, o sea que si se pierden y no encuentran el hueco para volver desde el hielo, ya está, mueren ahí. Me acordaba del CONICET, me acordaba mucho de Nico Mazzola, y después sí va a los pingüinos, pero el pingüino que se va y se aleja del grupo, no sigue a la manada, bueno, no se llama manada, pero no, digo, este tipo es el que tiene un ojo filosófico, se hace esas preguntas de la Total. vida. Total, es un filósofo, Ujú. o es un existencialista, Sí. es un romántico, Sí. es... lo asombra el mundo, ¿no? Y sus pliegues y Se deja y asombrar. sus matices. Sí, total. Y encuentra los personajes asombrosos y también los pone en escena, ¿no? Porque él los intenciona. No, es un maestro desde el inicio, el chabón, con sus producciones, que tienen muchas. A mí me asombra, yo no las conté. No, es una locura. No son. Es una millones. locura. Y además en esto, en lo que dice de estos lugares que uno dice, ¿por qué ir a filmar? Va a filmar los volcanes y no filma el volcán y tiene un ojo para filmar esa cosa, pero filma los que están ahí trabajando y que van a morir Claro. en ese volcán. No sé si viste La Soufrière,
un mediometraje, ¿no? Sí, la vi. Creo que es sí. Guatemala o un país ahí centroamericano, explota un volcán y él está ahí. Dice, Sí. tengo que ir a filmar. Y Sí, agarra él tiene su todo. cuestión aventurera romántica Sí. alemana. Ujú. Cuasi kamikaze en su juventud, ¿no? Hacer Aguirre, Sí. hacerla Sí. sufrir, ¿no? Como ahí muy border, ¿no? Sí. Fitzcarraldo, obviamente. Claro. Sí, todos lo queremos Eh, ver. No sé si alguno querría trabajar con él, ¿no? Todos queremos ver ya el producto hecho. Claro, sí, bueno, nada, border, pero bueno, así son los resultados también, te muestra esos mundos que nadie más te los muestra, ¿no? Y habiendo tanto para elegir de Herzog, te fuiste a la Antártida y te fuiste a Encuentros del Fin del Mundo. Sí, por ahí porque es también uno de los documentales, me parece, más accesibles, entre comillas, para el público en general, digamos, como que su narrativa su narrativa es llevadera, es entretenido, es asombroso, porque también hay otros documentales que son más crípticos, más Sí. complejos, o más border, y este me parece como que tiene una ternura en el corazón. Total. O sea, el documental que, bueno, a mí me encantó. Yo, de hecho, vi primero uno que está medio en paralelo, que se llama The Wild Blue Yonder, que es un documental de él que utiliza archivo también subacuático, del mismo que usa en Encuentros, y de archivo de la NASA, y hay un personaje que hace de un alien que es Brad Dourif, que es un actorazo, Sí. y medio presenta el documental. Es un documental, lo vi en el Bafisi. Ah, Yo no podía creer la locura, y medio que había escenas subacuáticas y medio te quedabas dormido, era hipnótico, ¿no? claro, sí, Y sí. veía, bueno, después de ver 3 películas en el Bafisi, medio que cabeceabas en una. Ya entras en una. Sí, sí. Pero, y después sale Encuentros, y Encuentros es más ATP en ese sentido, Vital ¿no? también, ¿no? Es luminosa. No, sí, es luminosa, es tierna, más a los personajes. Sí, Total, la verdad total. que sí. Qué bueno que piensa en el público marajero, me encanta. Diego tiene ahí un ojo, Sí. está bien, me gusta. A Yo ver. le decía a ese que le digo, creo que es mi favorita. de Herzog, Intentemos hacer esta. un 5 Herzogs para la vida. ¿No? Vale, hagamos. Creo que Encuentros es la top 1, ¿no? Porque Y es a la- ver, de documentales, yo creo que sí, como Yo creo- que sí. Yo esta Eh, semana reví Grizzly Man. Claro, Bueno, Entonces, gran documental que es también. la contracara, ¿no? De esa luminosidad. Es la crueldad, sí, es es la crueldad. crueldad. Sí. Pero cruel, pues sí, es una la bueno. crueldad de Herzog, no. No, es no, cruel. no. No, de revelar lo oscuro del mundo, Sí, ¿no? Y la totalmente, realidad sí. de la naturaleza. Esos Sí. documentales hermosos de Disney Channel que nosotros hablábamos al comienzo Sí. tienen su contracara que el grizzly te come. Te y se come. traga a un tipo Si vas que y fue le amigo rompes de- la bola todos los años para, ¿no? Como ser humano, que Habla lo hacemos. también de la obsesión, de la locura Eso. del ser humano, Es- ¿no? De los sueños que se transforman en pesadillas. Sí, sí. de- Pero porque bueno, ahí, este sí. perso- Ahí este arranca personaje- contando como una cosa como muy de... ¿Cómo se llama el que de los cocodrilos también? Que le rompía las Sí. bolas a los cocodrilos. Sí. Bueno. No, estos australianos sin chavo. Y arranca con eso y después se empieza a meter en la parte más psicológica, decir, che, este chabón por ahí estaba, ¿no? Estaba en una condición de salud mental, ¿no? Eso que vos estás diciendo, como bueno, se metía medio en la locura. Sí, en su locura. Y bueno, le salió al final, se lo comieron los osos. Así de simple. Lo loco es cuando Herzog filosofa y te cuenta, bueno, por algún lado le fascina este personaje, aparte de encontrar ese archivo autofilmado de este chabón que iba a Alaska y se autofilmaba con los osos a pocos metros y los consideraba sus amigos y les dice I love you, como si el oso te entendiese, ¿no? Como un perro, tal vez, que le decís, te amo, no sé qué, y el perro te mira y hay una empatía y hay como una conexión. Hay una ahí domesticación. ancestral, ¿no? Claro. Pero bueno, acá Herzog en un momento me acuerdo que dice, cuando vi la imagen de los ojos del oso, vi que ahí no había,
O sea, ahí era naturaleza No había pura mascota y posible. Salvaje. no había olvidate. Por eso yo por ahí usé la palabra crueldad, porque para mí en Herzog atraviesa un poco dentro de estas cuestiones de ternura o de lo que sea. Hay una cosita ahí medio, eso border que vos decís, me parece que está ahí siempre una crueldad medio latente, pero no crueldad, de esto de la cuestión salvaje. En Grizzly Man es lo claro. salvaje. Mira, chabón, no, acá los animales viven tranquilos entre ellos, tienen sus códigos, su idioma, su idiosincrasia y ya está. No quieren que vos vengas acá a filmarlo, a decirle I love you. ¿Viste? Hay un pasaje, hay una escena dentro de Burden of Dreams, que es el documental sobre cómo se filma Fitzcarraldo, ¿no? Que tal vez el público se renueva, es la historia de un tipo que decide cruzar un barco a través de una montaña. Quiere hacer un teatro de ópera en el medio Claro, de en el medio la jungla. del Amazonas. Y en un momento le preguntan a Herzog sobre la selva y Herzog define la selva como un lugar pornográfico de constante lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Donde acá no hay nada bello, la gente se maravilla con la naturaleza, ¿no? La selva, la naturaleza es la pulsión de la muerte, es la constante lucha porque el grande se come al chiquito y es la locura y la más profunda locura y entra en una tipo Marlon Brando en Apocalipsis Now ahí, ¿no? Y estaba en medio, en modo Marlon Brando, digamos. Él habla, a él claramente, sí, se metió a filmar en la selva es porque algo le fascina la selva, pero no porque es bonita. No, Claro. la palabra sería bonita, sino que es asombrosa en todo caso, Sí, ¿no? sí. Tal Entonces cual. él busca el asombro, ¿no? No es Y Planet en todo caso- Earth. Claro. No. El asombro tiene que ver con sentir ese contraste en todo caso sobre la potencia de la vida y la potencia de la muerte, ¿no? Lo sublime radica ahí de alguna forma, ¿no? Existencialismo, ¿no? Como considerarse uno una mota de polvo, Sí. ¿no? En este delirio en el que estamos. Sí. Entonces tenemos encuentros, Grizzly. Grizzly, yo sumaría una Aguirre. Claro, pero estamos en No, documentales. pero dijiste recién Burden of Dreams. Burden of Pero Dreams. esa no es de él. Ah, no es esa de es él. sobre él. Ah, ok. Tenés Pues- razón. no, pero yo haría un Herzog para la vida en general. Ah, Un ok. ABC de Herzog. ¿Cómo le Ok. llaman? Starter Kit. ¿Cómo Claro, se dice? Starter Pack. Starter de- Pack. Eso de Herzog. Kit de Tengo supervivencia. tantas para decirles, chicos. Un 5, vamos a un 10. 10. Un top, ¿cómo se dice? Tier list le dicen los chicos ahora. ¿Qué cosa? ¿Cómo le dicen? Las tier list. ¿Por qué? Tier Y list. viste que muestran un montón de cosas y las tienen que ubicar en un ranking. Estoy Claro. tratando de conquistar a nuestro público joven, No, Agustina. no, sí. Yo mirá que lo tengo engañado a mi sobrino que piensa que estoy en la pomada, pero. A ver si sí. Blender o Olga, viste, se copan con el marajá. y- Cómpense, loco. Ya hicimos un episodio de rap y hip hop, o sea, ¿qué más podemos hacer? No sé qué más hacer. Yo les voy tirando. Dale, a ver si dale. por ahí las vieron, por ahí no. Bueno, ok, estamos con encuentros en el fin del mundo. Grizzly Man, Sí. grandes películas que de alguna forma se ganaron el corazón del público internacional, o sea, más masivo. Sí, 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 De las ser, más estuvieron masivas. nominadas Son al Oscar, las más conocidas, ¿no? sí. Hay una película de los 70, creo que se llama Lessons from Darkness, Sí. que es sobre gente, personas sordas, ciegas y mudas. No de- la vi. Sí, de algunas desde el nacimiento, otras que se volvieron, Mm. y es impresionante, es una locura. ¿Cómo se? Después- Lessons from Darkness. Sí, como Lesiones de la lecciones oscuridad. de la oscuridad. Bien, Es un documental. sí. Voy tirando. Sí, dale nomás. Hay una que se llama. ¿Cómo se llama? La de. Una que filmó en Kuwait. De Sí, pozos la de petroleros. los pozos se llama- petroleros. que se llamaba. Finisterris, algo así. Voy a buscarla mientras. Sí. Que es una de las películas visualmente más poderosas que he visto en mi vida, que estaba en un momento de la guerra en Kuwait y la gente prendía pozos petroleros para que no sé, para boicotear o que no se los apropien, y el chabón contrató una crew inglesa con un helicóptero para hacer tomas aéreas y se mandaron al medio del lugar en guerra y filmaron un documental increíble que ya próximamente les voy a decir cómo se llama. Dale.
Vamos anotando mientras tanto. La gente me está pidiendo mucho las listas. Tenemos la cuenta del Letterboxd para que después vayan a ver en el link de nuestro Instagram. Ahí vamos subiendo. ¿Estás atrasado, Ezequiel? Sí, con Letterboxd? les debo. Me dijeron que igual haga una lista escrita. O sea, hay gente que me dice hacer algo más básico. Pero tomen nota, gente. Perdón, Lessons of Darkness. Esa es la de, no, sí. Esa es la que les estoy Claro, diciendo. yo no te quería cortar, pero me De sonaba Kuwait. que era esa. La de Sí. los Sí. Kuwait. Y la de los sordos, ciegos y mudos se llama, ya les digo, Yo Ya les digo. te sumo una. El país del silencio y la oscuridad. Ok. Bien. Una que me gusta mucho, que no A es ver. no es tan vieja, es la de la Internet. ¿Cuál? La que él estudia Internet, trata de entender Internet. Lo and Behold o algo así. Lo and Behold. No sé cómo Sí. se traduce pero busquen Herzog Internet. Bajo y Sí, pero andás a ver cómo le pusieron en Sí, España, Lo and ¿viste? Behold. Las locas aventuras de Herzog. Es genial cómo él empieza a tratar de entender Internet, cómo funciona desde su lógica más mecánica y también los bordes, ¿no? Oscuros de Internet. Y ahí aparece esa historia de las gemelas que hablan igual o se contestan, que ahora está filmando una ficción. Porque además hace algunas ficciones cada tanto. Sí. Y está filmando con las hermanas Mara, ¿no? Rooney Mara y no sé si Sí. la otra, que son unas gemelas que piensan como con el cerebro, o sea, no son ni siamesas, están conectadas psíquicamente y hablan al mismo tiempo al unísono. Wow. Y parece que es una locura total. espectacular. Tipo, ¿cómo se llama? Minority Report. ¿Cómo es? Minority Report. Claro. Yo mencioné a los volcanes que se llama Into the Inferno. Into the Yo Inferno. no, Into sí. the Inferno. A mí esa me encantó. Me fascinó. Y tiene eso, que siempre va a contarte algo como eso, más técnico, más biológico, más no sé qué, a lo más humano, si se quiere, Sí. y después a esos otros bordes que no sabes bien Esotérico. dónde va a terminar entre esotérico, fantástico, psicológico, filosófico, ¿no? Y eso es lo que uno podría encontrar como un cierto hilo en Herzog en estas, que ya nombramos que 6, ponele, igual no se repite él mismo. No es que tenía una fórmula. Un gran curioso. Sí, Curioso del mundo. pero sin Es muy fórmula. curioso. Sí. Sí, y eso es fundamental para el documentalista, la curiosidad me parece que es Sí. como el motor, ¿no? Te reconoces en eso. Te inspira Sí, eso. sí, menos, ¿no? Obviamente, soy menos curioso que Herzog que de Carolina, claro. Bueno, Si no, pero si no estaría viajando por el mundo. Bueno, ya van a llegar los grandes presupuestos y los aviones privados, pero tú Pero tenés sí, te una reconozco, obra pero que indica, mirá, che, me gusta el western, hago Bela Bacon, me gustan los ovnis, y Spielberg, hago cosas que se ven en el cielo. Me fascina el cine, su historia y también el archivo y respetar a la historia del cine, y traigo a la luz a Prokopiuk. Y me interesan los mitos, las leyendas, la historia en general y las locuras de la historia, y te hago Monstruo y el Sheriff. Entonces tenés como Sí. esa cosa herzogiana que está buenísima, que hay que seguir nutriendo. Y fue, digamos, fue como un referente siempre. Yo nunca laburo con referencias en el sentido, che, como esto, como tal, como cual. Pero claramente las referencias están en el inconsciente, están dando vueltas siempre, ¿no? Sí. Traigo una, antes de ir Dale. cerrando, que no es dirigida, pero sí que está, porque yo decía, esto tiene algo Herzog. ¿Viste cuando ves eso? Esto es algo herzogiano. Y a mí también yo descubro cuando digo, esto es algo frenkeliano. Cuando ves algo ahí y después lo empezás a buscar y dices, este pibe trabajó con Frenkel como camarógrafo, ¿no? ¿Viste? No sé, Lucas Bucci y Tomás Esposato han hecho algunos documentales. Yo cuando vi dije, esto es algo frenkeliano. Y bueno, trabajaron con Frenkel, ¿no? Estos pibes que estuvieron en el docu de... Hicieron, mira, una peli que es una docu-ficción muy divertida que se llama Los Payasos. A mí me encantó. Que no sé dónde se consigue ahora, yo lo vi en algún festival o algo, pero es eso, es un documental de mentira, ¿no? Un mockumentary. Sí. De dos pibes que quieren hacer una película y presentarla en un festival
de cortos, ¿no? Bueno, el corto se llama Los Payasos. Y después estuvieron en la producción de con Haddock Films, con Vanessa Roman, que estuvo acá también en La Naranja. Carmel. El Carmel. Y Que ahí, fueron guionistas con Sofía Mora. sí, con Sofía Sí, Mora. yo trabajé ahí en la unidad Bariloche, hicimos una filmación con Sofía. Sí, Y es verdad que los chicos eran el equipo de guión. sí. Y para mí en el Carmel, cuando yo, viste, no sé si yo la vi muchas veces, la recomiendo muchísimo, y cuando están en un momento, porque son horas y horas y horas de filmación del juicio. Ujú. El juicio de María Marta García Belsunce, para quien no saben, es Carmel, quien mató a María Marta, que se llama el documental. Y son horas y horas, y en un momento muestran cómo los jueces dicen, bueno, si quiere bajar el aire acondicionado, bájelo, mire acá, tengo el control remoto y no sé qué. Y yo digo, ¿y qué hace esto acá? La Porque humanidad porque es un el juicio. documental súper más Sí. tradicional, si quiere, igual Sí, está sí, muy sí. bien contado. Y digo, esto acá hay un ojo frenkeliano. ¿Quién va a poner esa escena con el cantidad de metros, no metros, no, pero horas y horas de filmación? Y bueno, después buscando, digo, estaba en Lucas Bucci, Tomás Esposato ahí. Pero y el la margen- esposa de Frenkel. y Sofía Mora, sí. Perdón, y entonces ahí descubriendo, me acordé de Happy People, un año Uf, en la Tiga. hermoso, Taiga, siempre me Hermoso, equivoco. hermoso documental. Hermoso docu, por favor, Sí. qué viaje. Y Herzog es guionista ahí. Que Es yo de- no es de sabía. Herzog. Sí. No, pero no lo dirige él. ¿No? Estoy mirando La acá. codirige, creo. La codirige, bueno. Ah, lo vi convencido que era de él. Creo. Puede que no la. Creo que Para la mí es de codirige. él, La narra seguro. La narra, sí, Ah, sí, la eso sí. locura, la vida de los que viven en Mongolia, en el medio de la estepa. En medio de la- Nosotros nos quejamos acá de la línea No. sur, flaco, eso es frío. Es como allá. una Siberia. O sea, eso es Sí. otra, bueno, es eso, la taiga. Bueno, esa peli, por favor, si la pueden encontrar, vayan a verla. Es impresionante, sí. Y yo le cierro Muchos. y una conexión con tu obra, Diego, y Herzog. A ver. Una película que no es de Herzog, pero lo tiene a Herzog como protagonista, que se llama Incidente en el lago Ness. Ah, sí, la vi. Que es, ¡Apa! hablando de documentales falsos, también nos faltaba tocar ese mundo. Y Vos bueno, podés- ahí en el Monstruo de Sheriff hablan del Nessie. Sí, pero además Claro. el documental Sí, uno sí. lo puede trabajar como una especie de esto es la realidad, justamente. El documental Ajá. es lo que más demuestra que todo es manipulable, que la imagen es manipulable. Es la historia de cómo a Herzog lo convencen de hacer una película sobre el Nahuelito. Sobre Nessie. Sobre Nessie. Perdón, sobre Nessie. Estoy muy acá. Estoy Me muy muero, de este lado de la sí. Patagonia, sobre el lago Ness. Lo llevan a Escocia, ¿no? Qué sé yo, y empieza a filmar. Y el tipo está haciendo su documental de Herzog. Entrevista a un científico que toca la gaita o no sé qué hace, ¿viste? Se encuentra esas locuras. Y en un momento, el productor le empieza a sabotear la película y le empieza a meter un animatronic en el medio del lago y le empieza a esconder información y Herzog se empieza a calentar y se quiere ir de la película y no puede salir de ahí de Ness hasta que el monstruo empieza a aparecer de verdad. Y es genial. Ah, bueno. Genial la película. Ah, bueno. Recomiendo mucho. Yo me pregunto si alguien le habrá mandado el link de la transmisión del CONICET del fondo submarino a Herzog. Herzog, la tiene que haber visto. La tiene que haber visto. Alguien se lo tiene que mandar. Alguien que se lo mande por Instagram. Che, te tiro esta. Se puede Werner. hacer un experimento con IA de hacer una narración de los streams del CONICET. Y con la voz de poniendo la voz de Herzog. Herzog. Ah, sería genial. Con la estrella culona. La estrella culona. Me Mira el saluda abismo. desde el fondo del abismo. Basta de No, boludeces. dejemos la IA, dejémosla. No, No, afuera, no, afuera no. todo Afuera, esto. Me cago en la IA, como dice Guillermo del Toro. Sí, sí. Bueno, en el Monstruo del Sheriff hay un pequeño pasaje donde se habla un poco de Está IA. buenísimo, está buenísimo. Sí, sí. Porque los hace a propósito. Es, mirá, la IA nunca va a poder con el monstruo y el mito de No, verdad. no. Como decir, bueno, ¿de qué? Nos vamos a hacer simulaciones con IA del encuentro sí. entre este sheriff y este monstruo. No, No, lo gracias. dejamos ahí. Dejemos al misterio, Bien. por favor. Приди и вселись они, и очистили от всякие скверны, и спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.
Queremos conocer un poco los misterios de Diego también. Y el Marajá siempre termina con un ping-pong para conocer un poco tu cinefilia, ¿no? Y algo ya nos indicó, pero queremos conocer una sala de cine que a vos sea importante para tu vida. Una sala de cine. Mira, te voy a decir dos para tener. Primero, el Cine Teatro Español de Neuquén, que fue como el templo del cine de mi infancia. Y después los Hoist de Alabasto. El Abasto. Porque yo cuando estudiaba en Buenos Aires iba ahí mucho. Y lo que hacía era, iba a ver una peli, me iba al baño, esperaba que empiece otra peli y entraba a la otra peli. O sea, Un pirata. Lo hemos me hecho, colaba, ¿no? sí, sí. Entraba por la salida y cuando abrían las puertas para que salga la gente, le decía al chabón que abría la puerta, che, o sea, salió un par de gente y yo era uno de los que había salido. ¿Puedo ir al baño? No sé, y me colaba mucho en el Hoist. Ya, Nadie se fundió, no se fundió Hoyt, No. la verdad, ahí están todavía, así que sí lo hemos nunca hecho. me agarraron, fue maravilloso, fue una época genial. Me vi encanta el todo, me vi antisistema. El Señor de los Anillos, me la vi 5 veces ahí. Bueno, en fin. Entraba y salía, sacaba el bigote, entraba Así con que esos anteojos. dos. Bien, el cine Bien. español. ¿Sigue y los el Hoyts. cine teatro español sigue funcionando como cine? Poquito. Bueno, hace poco la proyección de la serie fue ahí, Sí. estuvo buenísimo porque había 600 personas. Wow, Bien. qué lindo. Y fue épico, pero bueno, poco. Bueno, la gente no está yendo mucho al cine, lamentablemente. Y 600 butacas Es un montón. Sí. ¿Qué películas te dan miedo? Una peli que te dé miedo. ¿Actualmente o en mi vida? ¿La que te dio miedo o la que te La que da? te venga a mente. Mira, yo vi Drácula de Coppola muy niño, Ujú. a los 10, y me pegó fuerte, pero debo decir otra, A ver. que me traumó directamente. Bien, y me que gusta. tuviera psicólogo infantil. Que fueron 2 sesiones igual. It, Ay, claro, sí. la de los 90. Sí. Sí. Porque ahora miedo. Mira, no veo mucho terror. O sea, el jumpscare no lo considero miedo ya. Como, ay, sí, obviamente voy a saltar de la butaca si me hace de repente. Pero de repente, Hereditary de Ari Aster, en su momento fue un horror que como dije, qué mal que la estoy pasando, qué sé yo, ¿no? ¿Qué va? Está buena. Está muy buena. Barbarian. Hereditary. Y Barbarian me gustó lo desopilante de alguna forma. Y en sí, el miedo, ¿viste? No, claro, pero It Qué sé es yo. el niño jugando a la calle y... Sí, que te coma un payaso, muerte de niños, ¿viste? No, pará, ¿qué está pasando? Georgie. Claro, no. Yo con la Pero balón. tengo contradicciones con el cine de terror, en el sentido de que no lo disfruto mucho, la verdad. El cine gore. Claro. Bueno, igual no sé si es terror, es más como cine para reírse, me imagino. Hay algo que no me llama mucho, pero estoy pensando, tiene que haber alguna. No, está bien. Si Mientras dijiste It, pensás. fue Bueno, It, te traumó, fuiste Drácula. psicólogo, para mí es un montón. Lucy bajando con un bebé para comerlo en el Drácula de Coppola, no sé si cuándo se escena que la esperan en la catacumba y baja Lucy con el vampira con un bebé. Bueno, me cagué en las patas, sí. Claro. Bien. El Exorcista, en su momento la vi a los Para mí 20. esa Sí, es... sí. A mí me da miedo. Esa es una gran peli de terror. Sí, sí, 10 sí. puntos. Bien. Una peli que te haga reír. El Gran Lebowski. Muy bien. Sí, esa no lo podía creer. Nadie Era lo puede creer. maravilloso. Todavía no se puede creer. Pero con los Coen me río mucho, mucho. Burn After Reading, no sé si se acuerdan esa película La tengo de la menos CIA. vista. Sí, sí. Bueno, pero de repente vi hace poco, la de Paul Thomas Anderson, la última One Battle After Another, me la pasé riendo en Es el cine. desopilante. Es desopilante. Y me hizo ver de nuevo Inherent Vice, Sí. Esa una que- no la tragué. Esa la tengo que y volver a no ver. la tragaste, la vi por segunda vez y entró. ¿Viste? ¿Vieron que hay cuentos? Qué sé yo, lees un cuento de Alan Poe
Ujú. Por ejemplo, decir un ejemplo, y tal vez en una segunda lectura agarrás más. Sí, sí. Y con películas puede pasar lo mismo. Hay algunas Total. que entran en la primera, que son de fácil lectura, y otras que son de lectura más compleja y que tal vez una segunda visualización hace que premie. Sí, o por Yo el creo momento que en el que ese es un estás, qué sé ejemplo. yo, sí. Una película que te haga llorar, que te emocione. Bueno, voy a decir dos. Que no Una hace caso, es- es rebelde. Perdón, no, es que no. Bueno, una. Ah, te ¿Quieren dejamos, dale. Bueno, la primera, la que más lloré en mi vida fue Corazón Valiente. Casi que fue la película elegida. Casi que fue la película elegida para conversar. Porque bueno, yo tenía 10 años y estaba en el cine y vi esa épica absoluta y bueno, al final lo voy a spoilear, chicos. No hay spoiler. Con Corazón No, por empezar Valiente. Claro, ya No, pasó ¿cómo hace va a haber 30 spoiler años. con Corazón Es Valiente? como poner el Claro. Titanic, se hunde el barco. Bueno, lo ejecutan al final a William Wallace, que es un hombre Freedom. total justiciero. Sí. Pero Sí. yo no lo podía creer. Era Un la revolucionario, injusticia absoluta. Claro, vos te chocaste Y- con la muerte de tu héroe y eso te rompió. Exacto, a los 10 años. Y lloraba y Bien. lloraba. Decís, no podía Y morir. bueno, y ahí lloré y lloré. Y Faltan un después par con la de li- sesiones de terapia ahí. Y después con la lista de Schindler, lógicamente, porque bueno, hay una cuestión también identitaria, abuelo polaco, holocausto, y bueno, es una película, llorás. La música ayuda a que llores también. Bien, bueno, no llores, no llores. Hace mucho no la veo, la tengo que. Me da paja, la verdad. No tengo ganas. ¿Qué Esa cosa? la lista de Schindler, no tengo ganas. La veo una vez por año, Sí. yo más o menos. Ah, mira. Sí, Es una película, sí. no se puede creer lo que hicieron. No en se puede esa creer. película Mira. es impresionante. No, la veo- Pero es muy, muy terrible. Bueno, pero es Spielberg igual, porque te lo cuento de una manera que, bueno, sí, ya sé, Ezequiel, son 3 episodios más esto. Dale, él me ordena, él nos ordena. Yo ¿entendés? veo a Víctor que me muestra el reloj y dice, loco, me tengo que ir a un asado. Tiempo, juez. Pero bueno, esperamos tanto tiempo para este episodio. Sí, la verdad que- Y le gusta mucho el cine. A mí me encanta que obviamente uno se imagina que un productor, director, guionista le gusta mucho el cine, pero más allá que además compartimos una generación, entonces recordar haber visto a William Wallace en a Corazón Valiente en pantalla grande, la misma edad, tenemos ahí como una cuestión y que It te daba miedo cuando eras chiquito, pero más allá de eso se nota que sos muy cinéfilo. O sea, disfrutás mucho Sí, de ver pelis. me gusta mucho. No sé, hay cinéfilos, hay algunos que son enciclopedias totales. Hay cinéfilos de opinión de repente, Sí. como que casi busca más la opinión o el review que la película en sí. Nah, a mí me gustan las películas. ¿Y, o sea, ¿y vas al cine hoy? Menos, ¿no? Como todos. Pero también porque en Neuquén la oferta no es muy buena. Claro. Digamos, pero cada vez que voy a Buenos Aires aprovecho. Bien. Pero sí estoy sintiendo una atrofia Mm. por la cantidad de oferta que hay, Sí. ¿no? Plataforma tal o cual, y como esta cuestión de cuando aprendés y no sabés qué poner. Mm. Entonces hay algo que está ocurriendo que no está bueno. De alguna forma hay que encontrar el método de restringirse, decir, o tomar la decisión de no, voy a ver tal o Sí. cual, o ponerse un poco más religioso, ritualista, Sí. porque en este mundo disperso me estoy encontrando que mi cinefilia se degrada. Mm. Bueno, un poco Sí. en el Marajá nos gusta hacer esto de jugar qué pelis recomendás y qué sé yo, para que también nuestra audiencia tenga ahí una referencia. Decir, bueno, este chabón está recomendando esta peli. Tienen como 20 películas de Herzog para empezar. Si pongan en IMDb Werner Herzog, Con y W. tienen 3 Ahí va. años para Sí, para continuar y flashear. Tal cual. Y tiene como 40 películas porque estamos... Este es el episodio 40. Este es el episodio 40. Ah, Chin, estamos, chin. chin, chin, estamos de eh. cumple, Salud, 40, felicitaciones, gracias, chicos. gracias. Brindemos con Manush. Brindamos, estamos brindando con Manush. No, que cada episodio tiene al menos una recomendada, después muchas otras Obviamente. temáticas, pero bueno, la elegida del invitado o invitada siempre vale la pena verla. Bueno, Bueno, una más para que quede grabada nomás.
Si lo tuvieras a Herzog adelante, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría Te quedarías así. en inglés. Is this a great moment? Este es un gran momento. Le pregunta a un científico, creo en la película En Encuentros, Sí. ¿no? Como el chabón flasheando con este momento y le pregunta, ¿este es un gran momento? Para vos, claro, porque era su último Claro. buceo. Sí, Era su cierto. último buceo y iba... Y le preguntaría eso. Para mí lo sería, ¿no? Sería un gran momento. Sería un gran momento. O me gustaría que me pregunte él a mí en realidad. Are you Is this a happy? great moment? Hablame, Herzog, hablame al oído todo el tiempo. Ay, Van debe- a hacer una app para irte a dormir con Seguramente. Herzog hablándote. No, Herzog, lean sus libros. Sí, además. Sí. No solo sus películas, tiene libros, Sí, tiene diarios de rodaje, tiene historias de cómo cruzó Europa caminando, mucha biografía. No, un gran autor, un gran cineasta, Humano. filósofo maravilloso. Sí. ¿Es el mejor Y- humano vivo? Yo creo. Y sigan a Diego Lumerman porque es un director joven, vamos a decirnos que somos jóvenes, Entre no, comillas. patagónico y que está produciendo un montón en estos tiempos tan difíciles, así que bueno, si ven sus pelis por algún festival o algo, vayan a verlo y todo lo que podemos hacer para apoyar esta producción nacional, regional, local, como quieran llamarla, que además es muy bueno lo que hace. ¿Hay un Lumerman en el futuro? ¿Qué viene? En Lemuria Films. Bueno, ahí está incipiente todo, pero hay un largometraje antológico que estamos desarrollando, es decir, de cuentos. Ajá. Raro en estos tiempos de serie, pero bueno, me gustó. Sobre diferentes cuentos de la región de Omullo, de Norte Neuquino. Es como que hay, bueno, aventura, realismo mágico, época, hay peleas de brujos, Bueno. Bien. Bien. hay algas que te dan vida eterna. Ya la quiero ver, ya la quiero ver. Todo lo que nos gusta. Hay western, esencialmente Bien, western bien, también. bien. Pero bueno, en el Flash, ¿no? Porque hay que primero escribir y después ver cómo producirlo. Paso a paso, me imagino de acá. Sueño con estar filmando esto de acá a 2-3 años y Bien. ojalá. Marajá va a acompañar. Ojalá. Vamos. Ahí. Bueno, Víctor, gracias por el sonido de siempre. Hay que darle un regalito a Víctor. hay que dar un regalito a Víctor. Tenemos, Antes que se lo lleve alguien más. tenemos merch del Marajá, ya se van a enterar. Ya te va a venir cositas. Gracias a Javi, también desde el Éter. Gracias a Manush, que nos acompaña en esta aventura. Y Agus, gracias a vos también. De nada, Ay, ese, vamos de a nada, llegar. faltaba más. Nos escuchamos la próxima. Gracias a Diego Lumerman, aquí presente. Gracias, chicos, muy amables. Me encantó. Bueno, y nos escuchamos la próxima. Dale.